El tema de la gestión del conocimiento es un tema muy relevante en las organizaciones de hoy en día, sobre todo en una cultura en donde recientemente se está tratando de trabajar mediante la metodología de proyectos. Entonces, es un tema muy relevante que siempre vale la pena estudiar, comprender y sobre todo implementar en nuestras organizaciones. Eh, la gestión del conocimiento de alguna forma se reconoce como una disciplina que promueve un enfoque integral, que posibilita identificar, capturar, evaluar, recuperar y compartir todos los activos de información de una empresa para generar valor y nuevas oportunidades. Es un proceso de alguna forma circular, no necesariamente tiene un inicio y un fin, y es clave que comprendamos todos que tiene etapas como las que se mencionan ahí. Hay un proceso de identificación, y el último y muy importante es un tema de compartir la información por sí sola. Si no se comparte, si no se distribuye, si no se conversa sobre ella, no es posible generar valor en las empresas. Algunos de los beneficios que se dan a los procesos de gestión del conocimiento es que se permite aprovechar para producir o mejorar los resultados que se tienen en los proyectos o en los procesos que las empresas llevan a cabo, y que también el conocimiento está disponible para apoyar a las operaciones de la organización. Eh, el conocimiento se divide o se categoriza usualmente en dos: el explícito, que dice que son conocimientos que se pueden codificar de forma fácil, se asocia con palabras, con imágenes y con números, y se tiene el conocimiento tácito, que es el conocimiento más personal, y que se expresa en forma de percepciones, experiencias y también comúnmente llamado el saber hacer. Uno de los aspectos claves que los autores relacionan o que los autores identifican eh, como parte de la promoción de ambientes o culturas de gestión del conocimiento es crear climas de confianza, sobre todo para que las personas estén motivadas a compartir lo que saben, lo que tienen, la información que tienen. Eh, las mejores herramientas y las mejores técnicas desde el punto de vista de diseño de estructuras o diseño de plataformas, de intranet, no van a funcionar de forma adecuada si las personas no están motivadas y no se sienten implicadas a compartir lo que saben. Muchas organizaciones fallan porque tienen sistemas muy robustos de distribución del conocimiento, pero las personas no perciben o no quieren ser parte de ese proceso de distribución del conocimiento. Usualmente en las empresas existen al menos tres formas por medio de las cuales fluye, por decirlo de alguna forma, el conocimiento. Se tienen las redes formales establecidas en la estructura de la empresa, que se evidencia mucho a través de reuniones, y también se tienen las redes informales, esa estructura informal que existe en todas las organizaciones. Existe los accesos a fuentes documentales, los sitios web en las empresas donde hay resguardos de información. Incluso muchas empresas tienen plataformas por medio de las cuales dan cursos o comparten diferentes tipos de información con los procesos que las personas llevan a cabo. Y otro aspecto muy importante es el intercambio de experiencias, que se realiza no solo a través de expertos, sino a través de procesos de alguna forma más estructurados en las organizaciones, en donde son experiencias en donde diferentes colaboradores, con la guía de algún experto, algún asesor que puede ser interno o interno, propicia ese ambiente para interactuar, intercambiar conocimientos y aplicaciones. El Pinbook identifica dos acciones claves para la gestión del conocimiento, que son el intercambio del conocimiento propiamente dicho, y otro aspecto muy importante que ha estado tomando auge, y es la integración de ese conocimiento dentro de los proyectos. El PMI recientemente ha sido muy enfático en el tema de integrar todos los conocimientos técnicos y todos los aspectos que van surgiendo del desarrollo de los proyectos en la organización y en la operativa de la organización. El aprendizaje se dice que es un proceso personal que consiste en almacenar en la memoria experiencia que puede ser reutilizable en el futuro, y que depende de tres aspectos que son claves: la motivación, el tiempo y la oportunidad que se tiene de practicar. Siempre es importante reconocer que es un proceso personal,
que es intransferible porque nadie puede aprender por ninguno de nosotros. Pero no es una actividad que se desarrolla de forma individual, ya que somos seres sociales y aprendemos en red. El proceso es más eficiente cuando aprendemos con otros y de otros, de forma tal que es muy importante promover espacios para el intercambio de conocimientos entre las empresas. Es importante establecer estrategias para motivar al personal, diseñar el tiempo o obtener el tiempo para realizar ese proceso, y que sobre todo los aprendizajes o los conocimientos que se tengan se puedan validar, se puedan poner en práctica para de esa forma reconocer que se está aprendiendo. Dice que para asegurarse que se aprende algo hay que verificar si se produce un cambio en la conducta, en el comportamiento de las personas, y cada uno de nosotros aprende cuando somos capaces de hacer algo que antes no podíamos hacer, y que sobre todo somos capaces de hacerlo y de manera sostenida en el tiempo. Y se dice que no es fruto ni de la suerte ni de la casualidad. El aprendizaje tiene una parte que es visible. Dice, haces algo que antes no podías hacer y que se puede comprobar, por ejemplo, conducir un auto, preparar una comida, leer un libro, hacer un cuadro. Y también tiene una parte invisible, que recientemente todo este tema de las neuronas, el estudio del cerebro ha evidenciado que cuando estamos aprendiendo y estamos poniendo en práctica esos aprendizajes, se activan con nuevas configuraciones neuronales en nuestro cerebro, que hace que nosotros seamos capaces de aplicar ese nuevo aprendizaje de manera sostenida en el tiempo. Cuando se aprende, se produce una diferencia entre lo que tenía que haber pasado y lo que pasa realmente, es decir, hay una brecha, una dicotomía, una disyuntiva se presenta, y cuando todos los días son idénticos, simple y sencillamente no hay mucho que aprender y nos volvemos de alguna forma profesionales rutinarios, que no nos retamos. Dice, si nunca cambia nada, con el conocimiento que se tiene podríamos estar toda la vida, pero cuando se producen esos cambios, debemos incorporar ese nuevo aprendizaje a los procesos que llevamos a cabo cada día, por lo que no basta simplemente aprender una sola vez, sino que la vida laboral y la vida personal son procesos de aprendizaje continuos y constante que nos retan a estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y encontrar siempre mejores formas de hacer las cosas. El Pinbook reconoce al menos 4 entradas o 4 fuentes por medio de las cuales se pueden dar los procesos de gestión del conocimiento en las organizaciones. El primero es el registro de lecciones aprendidas, el cual nos brinda información sobre prácticas efectivas en la gestión de conocimiento. Son formularios que existen cuando se trabaja por proyectos. Dentro de los aspectos que tienen son los que se muestran aquí: categoría, impactos, recomendaciones, desafíos, problemas, riesgos, oportunidades. En no pocas ocasiones el formulario existe, el formulario se completa, lo que no se da es el compartir esas lecciones aprendidas con otros proyectos o con la organización, lo que se pierde la oportunidad de que otras personas que también trabajan con proyectos o que trabajan en el día a día puedan conocer cuáles cosas se descubrieron a la hora de llevar a cabo tareas. 2 entradas más, se dice que son las asignaciones del equipo del proyecto, es decir, cuando se asignan, los recursos. Eso ofrece información sobre el tipo de competencias, sobre la experiencia disponible en el proyecto, sobre el conocimiento que puede llegar a faltar cuando estamos en las etapas de planificación del proyecto. Siempre es muy importante tener claro cuáles son los alcances y cuáles son las características de los procesos de conocimiento que se necesitan para llevar a cabo el proyecto. Esas brechas las tenemos que identificar y las vamos a tener que ir atendiendo en el tiempo. Otro aspecto importante es la estructura del glose de recursos, que menciona o incluye información de la composición del equipo, y esta estructura ayuda a comprender de qué forma el conocimiento está disponible en el grupo y qué conocimiento está faltando. Por ejemplo, si vamos a construir una casa y dentro del equipo de proyecto tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos ingenieros eléctricos, entonces vamos a darnos cuenta que nos falta algún ingeniero civil, algún ingeniero de construcción, algún arquitecto.
cuando estamos haciendo la asignación de los recursos, no solamente ver la cantidad de los recursos, sino también ver cuál es la formación que esos recursos tienen, porque esas brechas tienen que ser atendidas durante el desarrollo del proyecto. Y otro aspecto muy importante, sobre el cual también recientemente se le ha dado un auge relevante, es el registro de los interesados. Los proyectos y las actividades que se llevan a cabo en los proyectos impactan a diferentes personas dentro y fuera de la organización, por lo que resulta importante tener claro quiénes son esos interesados, cuáles son esas cosas que ellos están esperando, esos beneficios que están evidenciando, los aliados, se podría decir de alguna manera, y también tener claridad de quiénes son las personas que nos podrían dar problemas dentro de la organización o fuera de ella, porque se sienten afectados por el desarrollo del proyecto. Esta es una tarea muy importante. ¿Cuáles son esos actores claves? Tenemos que sacar el tiempo para identificarlos, para conocer cuál es el rol, para conocer cuál es el poder o el impacto que ellos podrían tener y las decisiones que podrían tomar en nuestro proyecto. Y porque sobre todo la identificación de estos interesados nos debería de permitir identificar cuáles son los riesgos a los cuales el proyecto se podría enfrentar. Los factores ambientales son elementos o aspectos que condicionan o que propician la gestión del conocimiento dentro de la empresa. Entonces es importante tener claro cómo impacta la cultura organizacional a los procesos de aprendizaje en las organizaciones. Hay algunas que tienen culturas más robustas, más desarrolladas para el intercambio de experiencias que otras. Otras organizaciones tienden a ser más cerradas, a agrupar más el conocimiento, por ejemplo en los jefes. ¿Cuál es la distribución geográfica o la localización geográfica de las instalaciones, de las subsidiarias, del personal humano? No es lo mismo una empresa que está ubicada en un mismo lugar a otra empresa que tiene sedes en diferentes provincias o diferentes países. ¿Cuáles son los expertos en conocimiento de la organización? ¿Cuáles son esos actores claves que tienen conocimientos o tienen elementos de información que son relevantes disponer en toda la organización? Y otro aspecto muy importante en diferentes tipos de empresas gubernamentales, empresas industriales, empresas científicas, ¿cuáles son esos requisitos o restricciones legales o regulatorias que podrían de alguna manera limitar los procesos de gestión de conocimiento dentro de las organizaciones? Estos son 4 elementos que son relevantes considerar, sobre los cuales valdría la pena hacer un mapa para tener claridad de cuáles son las características que cada uno de ellos tiene y poder establecer así algún plan de acción o algún plan de gestión con respecto a cada uno de esos elementos. Y luego esos procesos de gestión del conocimiento deberían de quedar registrados en la organización en los activos a través de políticas, procesos o procedimientos que sean estándares en la organización, a través de el proceso de gestión del personal, no solamente un registro, un récord de a los cursos que las personas asisten, sino también de las diferentes competencias que se están promoviendo en el personal. Todo un tema relevante de la comunicación dentro de la organización y procesos formales que está muy ligado con el primero de los procedimientos, que le den robustez a los intercambios de información. De lo contrario, estos activos, si no están debidamente robustecidos y justificados y sobre todo formalizados, pasarían a no ser más que esfuerzos de ciertas personas en la organización que de ellas no estar, entonces se podría dar al traste con todo este proceso de gestión del conocimiento. Tom Peters dice, cuando el capital y la tecnología son accesibles a todos por igual, lo que marca la diferencia es la calidad del capital humano, lo cual no deja de tener toda la razón.